Tengan muy buenos días, chicos de noveno grado. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura de Lengua y Literatura. Les agradezco por estar conectados a esta hora. Yo sé que es difícil, pero gracias por su disciplina, por su dedicación, por su entusiasmo. Estamos comenzando la quinta semana de clases y de actividades del periodo número 3 y antes de comenzar quiero felicitarles por su trabajo realizado las semanas anteriores que hemos estado en evaluaciones de la asignatura. Hemos hecho un laboratorio en la plataforma, hemos entregado una guía de lectura y lo han hecho de una manera excelente. Les felicito por su responsabilidad para la entrega de actividades y por la calidad con la que ustedes han estado trabajando. Les invito a seguir de esa manera y ya verán que todo su esfuerzo va a tener una recompensa al final del periodo. Así que sigan así, sigan echándole ganas, sigan con ese ritmo y con esa voluntad y ya van a ver que van a tener muchísimos éxitos y no solo en mi asignatura, sino que en todas las demás. El día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de un tema que está orientado a la reflexión de saber que nosotros como seres humanos somos efímeros y estamos de paso en esta tierra. Probablemente hoy estamos, pero probablemente mañana ya no podamos estar por diferentes razones y por eso es que vamos a ver durante toda esta semana, ustedes van a seguir viendo con sus demás profesores cuáles son las etapas de qué ocurre cuando nosotros perdemos a un ser querido, qué ocurre cuando nosotros estamos ante un duelo. El día de hoy vamos a ver, si ustedes se fijan en la imagen que les estoy compartiendo, tenemos 5 etapas. La primera de ellas es la negación, la segunda es la ira, la tercera es la negociación, la cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación. Durante la semana ustedes irán reflexionando sobre cada una de esas etapas del duelo, pero hoy vamos a hablar acerca de la negación, que es la primera etapa. Es cuando nosotros rechazamos nuestros propios sentimientos como un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una situación de una pérdida de un familiar, de un ser querido, lo primero que hacemos es negarlo. Sí, es decir, yo no creo esto, no me puede estar pasando a mí, esto no es real, esto no es cierto, pero al final esto va seguido de otras etapas. La primera de ellas, como les menciono, es cuando nosotros nos rehusamos y es lo más normal del mundo, ¿sí? El enfrentarse a esta situación nueva, difícil, en la que sabemos que probablemente pues ya no vamos a volver a ver a nuestro ser querido, pero es la primera etapa, ¿sí? El hecho de negar y de decir que no nos puede ocurrir a nosotros. Y no solamente puede ser con humanos, yo sé que ustedes también tienen mascotas probablemente a las que aman, a las que se identifican demasiado con ellos y ante una situación difícil nosotros lo que hacemos es, la primera etapa es la negación. Entonces en este caso ustedes deben conocer como seres humanos, son etapas que debemos reflexionar, que debemos conocer y por esta razón es que vamos a trabajar esta semana con este contenido también que es muy importante para el aprendizaje de nuestra vida. Ahora bien, si nos pasamos al plano ya de las situaciones complicadas, probablemente no sea solo la muerte una situación complicada, puede ser una enfermedad muy grave, una situación muy difícil, que también puede darse esa etapa de negación. Entonces debemos conocer, usted debe saber que es una etapa normal, pero que también, así como existe la negación, eso también pasa y viene seguido por otras etapas que ustedes también van a conocer. Después de haber hablado de esto, vamos a hablar del contenido de la asignatura de este día. Vamos a ver un tema que se llama la variación lingüística. Vamos a ver qué es la variación lingüística, cuáles son sus características, vamos a conocer algunos rasgos lingüísticos particulares o formas de expresión particulares, así que es un tema muy interesante porque tiene aplicación práctica. Se van a dar cuenta que no solo es teoría, sino que también es aplicación. Vamos a ver al final un video de Salvador Salazar Arrué de la colección Cuentos de Cipotes. Es un cuento animado en la que con muñequitos vamos a aprender y nos vamos a dar cuenta de las variaciones lingüísticas que nosotros tenemos al ser hablantes del español, pero que no todos lo hablamos de igual manera. Así que les invito a que se queden a ver toda la clase, pongan mucha atención, ya van a ver que les va a gustar mucho y al final vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas para que ustedes
expresen sus dudas si las hubiesen, ya sea del tema que vamos a ver este día o del contenido que se desarrolló la semana pasada en la franja Aprendamos en Casa del canal 10. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues habrá espacio también para que ustedes la externen, y si no, pues algún comentario que ustedes quieran hacerme respecto al contenido. Ustedes saben que a mí me gusta mucho leerles e interactuar con ustedes, así que sean todos bienvenidos a la clase y pongamos muchísima atención al tema de hoy. La variación lingüística. Antes de empezar con este tema, es necesario que conozcamos a qué hacemos referencia cuando hablamos de variedades de la lengua o variación lingüística. Y vamos a partir con una idea, y es que los hablantes de una misma lengua forman una comunidad lingüística. Sin embargo, no todos sus miembros hablan de igual manera debido a que las lenguas no son uniformes, sino variables. Con esto lo que debemos entender es algo bastante sencillo, y es que si bien es cierto, nosotros como comunidad de hablantes, vamos a poner de ejemplo nuestro caso, vivimos en El Salvador, nuestra lengua oficial es el español, pero a pesar que todos hablamos la misma lengua, no todos lo hablamos de igual manera. Existen diferencias en cuanto a pronunciación, en cuanto a vocabulario, en cuanto a organización de las ideas o creación de oraciones, y esto es precisamente lo que se conoce como variedades lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en una misma lengua existen diferencias y diversidades determinadas por distintas circunstancias. Entonces, lo que vamos a ver en este tema es cuáles son esas circunstancias o cuáles son esas condiciones que hacen que personas que dominan o que manejan la misma lengua, el mismo idioma, no lo hablen exactamente de igual manera. Y vamos a comenzar con la primera. Estas se conocen como variedades situacionales. Esta es la primera circunstancia o la primera condición que puede hacer o que hace, en efecto, que los hablantes de una misma lengua no lo hablemos de la misma forma. Y esta precisamente corresponde a la relación entre la lengua y las circunstancias de su uso. La palabra clave en este caso es circunstancias. ¿Por qué? Porque las variedades situacionales relacionan la lengua con el contexto, con la circunstancia, con las personas con las que me encuentro, con el lugar en las que estoy. Entre estas variedades se encuentran las funcionales, que están formadas por las variedades técnicas que se usan en correspondencia con esferas y sectores definidos de actividades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Piense o analice la forma en la que usted se expresa cuando está con sus amigos. ¿Qué palabras utiliza? ¿Cómo organiza sus ideas? ¿Cómo las expresa? ¿Cómo se tratan entre ustedes? Y ahora piense la forma en la que usted se comunica con sus familiares. Vamos a poner el ejemplo, su mamá, su papá, sus hermanos mayores, sus tíos en una reunión familiar. Probablemente hay algunas circunstancias o probablemente hay algunas palabras que quizá no vamos a utilizar igual en nuestro grupo de amigos o con nuestro grupo de familia, ¿sí? Con nuestro papá, con nuestra mamá. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que nosotros cambiamos o que nosotros utilizamos distintas palabras o distintas formas de expresión según las circunstancias. Otro ejemplo que también podemos mencionar es el de las palabras polisémicas, es decir, que hay palabras que se pueden utilizar con distinto significado, pero que la circunstancia o el contexto es quien nos da la información de sobre qué estoy hablando. Por ejemplo, si tomamos como base la palabra arquero, si estamos en una situación o en una circunstancia o en un contexto de un partido de fútbol, por ejemplo, sabemos que el arquero hace referencia a la persona que está en la meta, ayudando o procurando que no le pongan o que no le metan ningún gol. Pero ¿qué pasa si estamos hablando o estamos en una circunstancia o en un contexto de una guerra, por ejemplo? En ese sentido, ¿qué es un arquero? Es la persona que anda con su arco y que tiene flechas y que procura atacar a los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que hay palabras que dependiendo de la circunstancia o dependiendo del contexto se utilizan o se entienden con un significado o con otro. Entonces, las variedades situacionales tienen que ver con la circunstancia de uso de la lengua
y con el contexto, o sea, con quién estamos o con quién nos relacionamos en un momento determinado. Luego pasamos a las segundas circunstancias o a las segundas clases de variaciones que vamos a ver, y estas son las variedades sociales. Las variedades sociales, como su mismo nombre nos lo indica, registran la relación entre la lengua y la distribución social de los hablantes. Esta es la clave de este tipo de variedades. La distribución social de los hablantes, que va o que abarca diferentes cosas, como el lugar de origen o de residencia, la posición socioeconómica, el sexo, la raza, la edad, la formación académica, entre otras. Entonces, a partir de aquí es que se distinguen algunas variedades según el tipo social al que pertenezca. Y nosotros también lo podemos notar y seguramente lo hemos notado en algunos videos o en algunos ejemplos o incluso en alguna relación que nosotros hemos tenido con personas que quizá no han tenido una formación académica como probablemente nosotros la estamos teniendo. O al contrario, personas que han tenido mucha formación académica, que son muy cultas y que probablemente se expresan de una manera mucho más elevada o mucho más rebuscada, si lo queremos decir así, a la forma en la que nosotros lo hacemos. Entonces, las variedades sociales tienen que ver con la distribución social de los hablantes. Esto incluye formación académica, posición social, sexo, raza y edad. Y a partir de ahí justamente es que existen o vamos a conocer diferentes variedades sociales. Vamos a catalogarlas o vamos a ubicar las variedades sociales, que son las mismas de la lámina anterior, en tres distintas formas o variedades que podemos identificar. La primera de ellas es la variedad culta, la variedad social culta. Esta la emplean las personas, ya sea de manera oral o de manera escrita, la utilizan las personas que han recibido alguna instrucción académica. O sea que acá entran aquellas personas como ustedes que están teniendo un proceso de formación o un proceso de educación formal, que van aprendiendo distintas situaciones relacionadas a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a la geografía, etcétera. En el caso de lengua, si lo vemos así, están teniendo conocimiento, por ejemplo, de la parte de las categorías gramaticales, de la parte de morfología y sintaxis, de la parte de análisis de oraciones, de la parte de estructuración de párrafos con coherencia y cohesión. ¿Qué quiere decir entonces? Que la variedad social culta está relacionada con aquellas personas que han estudiado o que han recibido instrucción académica. Por ejemplo, si escuchamos la frase, señora, usted padece de hipoglicemia. Es una frase que dijo un médico, pero ¿por qué es una variedad culta? Porque el médico, para saber o para diagnosticar que alguien tiene hipoglicemia, ha tenido que estudiar, ha tenido que conocer y ha tenido que pasar por un proceso de conocimiento para poderlo utilizar. Luego tenemos la siguiente, que es la variedad vulgar. Esta corresponde a los hablantes no instruidos, o sea que podemos mencionar o podemos relacionar que es la opuesta a la culta, ¿sí? La parte vulgar, la variación social vulgar tiene que ver o la utilizan las personas o los hablantes no instruidos, o sea que no han tenido un proceso de educación formal y se puede notar en la pronunciación y en el uso de expresiones con deficiencias sintácticas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ortografía y que yo les explico ciertas cosas que no se deben hacer, en esta parte las empleamos, pero alguien que no ha tenido formación y que no conoce, pues entonces comete errores. Y ese tipo de errores que son por no conocer o por falta de instrucción es lo que se conoce como la variedad social vulgar. Imagínense la oración. Tengo que echar más horas que un reloj para ganar más pisto. Analice esa frase. Cuando yo digo para ganar más pisto, no digo para ganar más dinero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se entiende el mensaje, claro que se entiende, pero la forma de expresión o la forma en la que se dice o las palabras que se utilizan no son las mismas porque este tipo de personas no han tenido una formación o no han tenido una instrucción para conocer el correcto uso. O por ejemplo, si alguien le dice, hiciste la tarea, hiciste,
salistes, estudiastes. Ya sabemos que eso no es correcto. Entonces, la gente o las personas que lo utilizan, probablemente nunca nadie les ha dicho que no es correcto ese tipo de verbos conjugados de esa forma y con la S al final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variedad vulgar es la que utilizan los hablantes no instruidos. Y luego tenemos la siguiente, que es la variedad social popular. Esta es una variedad ya adoptada por los grupos étnicos particulares dentro de una comunidad de hablantes. Y aquí lo tenemos, adoptada por grupos étnicos particulares. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya vamos más relacionados con palabras propias de nuestros antepasados. Vaya, si lo queremos decir de una forma más fácil de entender. Si, por ejemplo, escuchan la oración, qué viejita más taliste, cuando escucha esa palabra taliste, ¿a qué hace referencia? ¿Será amargada? ¿Será que se quiere andar poniendo atención en todo? ¿O a qué hace referencia? Entonces, la persona que utiliza este tipo de palabras es porque gracias al conocimiento de otra lengua probablemente deriva esa. O algo más fácil, si yo les digo, fíjense que ayer me di con un wiste. Esa palabra wiste, ¿qué es un wiste? ¿A qué hago referencia con eso? O, por ejemplo, voy a comerme un mango con alguaste. ¿Y qué es eso? Entonces, ese tipo de palabras que ya vienen de una raíz, ya sea de una época precolombina, los mayas, los incas, los aztecas, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo agarro una palabra del náhuatl y en un lugar determinado la utilizan y ellos saben precisamente qué significa o en qué contexto se utiliza, entonces esa es una variedad social popular. Entonces acá tenemos las tres variedades sociales. Acá estamos dentro de la parte social, que era el segundo gran eje o la segunda gran variación lingüística que íbamos a estudiar. Ahora vamos a pasar a la tercera. Esas son las variedades regionales. Esta es la clase 3 o la circunstancia 3 que nos puede ayudar o que nos puede generar diferencias en cuanto a la forma de expresar la misma lengua. ¿Y qué son las variedades regionales? Estas señalan la relación entre la lengua y la distribución geográfica de los hablantes, es decir, que indican su procedencia. Si se fijan acá, tiene bastante relación el nombre de la variedad con la palabra clave que lo íbamos a relacionar. En el caso de las regionales tiene que ver con la distribución geográfica, o sea, la región, el lugar, el departamento, el municipio en el que la persona pues ha crecido, ha vivido y ha acostumbrado a hablar de X o de Y manera. Ahora, la región está conformada por un complejo conjunto de circunstancias que puede ser individuales y grupales. Dentro de las grupales podemos mencionar la familia, los amigos, la iglesia, las profesiones, la comunidad, etcétera. Y yo les he colocado acá un mapa para que nos ubiquemos y que para que usted lo relacione cuando ya estudie para su laboratorio, para su examen donde voy a evaluar esto. Recuerde, la regional tiene que ver con geografía, tiene que ver con el lugar. Y esto lo podemos ver claramente en nuestro país, entre los distintos departamentos. Por ejemplo, yo creo que ya se los he mencionado cuando nosotros hablamos del departamento de San Miguel y mencionamos, por ejemplo, la palabra paila allá. Si usted va a San Miguel y pide una paila, no le van a dar lo mismo a que si usted va a un lugar de San Salvador y pide una paila. Para nosotros acá una paila es un platito pequeñito donde se puede colocar poca comida o las tazas de café o de té normalmente. Pero en San Miguel una paila es lo que nosotros conocemos acá como guacal. Entonces usted va a San Miguel y pide una paila, lo que le van a dar es un guacal, pero para ellos es normal, para ellos significa eso. ¿Por qué? Porque la variedad regional así lo ha establecido. Otro ejemplo, si hablamos de las charamuscas, para nosotros acá las charamuscas son bolsitas con refresco congelado que nos ayudan para quitarnos el calor, ¿verdad? Pero en el caso de San Miguel, si nosotros vamos a pedir una charamusca, probablemente no me comprendan al 100% porque ellos le conocen como topollillos. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro del mismo país, en distintos departamentos, existen palabras cuyo significado no es el mismo. Ahora, esto lo podemos observar en nuestro propio país. Imagínense ahora si tomamos como base entre países,
Por ejemplo, El Salvador, con Guatemala, con Honduras, todos hablamos español. La respuesta es sí, pero hay palabras o hay frases o expresiones que no significan lo mismo. ¿Por qué? Porque la región, porque el lugar, porque el departamento donde estamos nos ha hecho a nosotros aprender o conocer distintas palabras con un significado distinto al de otra región. Luego vamos a pasar o vamos a ver que dentro de una comunidad de hablantes se pueden reconocer entre ellos personas que sean o que tengan la misma o que pertenezcan a la misma comunidad lingüística. Pero, ¿cómo vamos a saber si pertenecemos o no a la misma comunidad lingüística? Porque existen diferentes factores o porque existen diferentes planos. Entonces, dentro de una comunidad lingüística existen o podemos dividir tres planos distintos: el nivel fónico, el nivel morfosintáctico y el nivel semántico, que también lo podemos conocer como plano fónico, plano morfosintáctico y plano semántico. ¿A qué hace referencia cada una? Pues es bien sencillo. En el caso del nivel fónico, hacemos referencia a la pronunciación y a la entonación de las palabras que obviamente las personas hacen. Si, por ejemplo, nosotros analizamos y pensamos cómo pronunciamos nosotros las palabras versus cómo la pronuncian las personas de San Miguel o La Unión, ¿será que pronunciamos exactamente igual? La respuesta es no, porque la pronunciación es distinta. Ahora, si nos vamos a planos de países, la pronunciación y la entonación de nosotros como salvadoreños es la misma que la que tienen en Guatemala. La respuesta es no. No quiere decir que haya una correcta y una incorrecta, o que nosotros lo hagamos bien y que los demás lo hagan mal. No, simple y sencillamente que hay una norma lingüística que se debe cumplir, pero que no todos la cumplimos. Entonces, en el caso del nivel fónico, es cuando hacemos referencia a pronunciación y entonación, ¿sí? No pronunciamos igual, no se pronuncian igual. Luego tenemos el nivel morfosintáctico, que se tiene que ver con las construcciones. ¿Construcciones de qué? Construcciones de las oraciones. Sí, estamos hablando en el plano sintáctico. Construir oraciones, generar frases, ya sea de manera gramatical correcta o de manera agramatical, o sea que no están bien estructuradas, pero que a la hora de decirlas y en la comunicación se comprenden sin ningún problema. Y el tercero es el nivel semántico, ese tiene que ver con el significado de las palabras, o sea que es la que se encarga del empleo de ciertas palabras y expresiones, del significado de las palabras. Entonces, fónico, morfosintáctico y semántico. Ahora, si por ejemplo nosotros vamos a o tenemos un contacto con un hablante de Oriente, si escucha la oración, ahí te dejo la comida en la refri del perro, allí te dejo la comida en la refri del perro. La refri es del perro. Porque así parece que quiere decir o que se entiende. Entonces, ¿qué sucede? Que la oración no está construida de manera gramaticalmente correcta. ¿Qué pasa entonces? Que el nivel morfosintáctico ha sido distinto a que yo dijese, por ejemplo, allí te dejo la comida del perro en la refri. ¿Qué pasa? Que estamos rompiendo la norma lingüística de lo que correctamente debería hacerse según la gramática, pero el mensaje se comprende sin ningún problema. O hay otro, por ejemplo, otras regiones de nuestro país en las que para afirmar o para decir sí se acostumbra a decir bien. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ¿hiciste la tarea? Bien. ¿Por qué no me dijo sí? ¿Por qué? Porque según la comunidad de hablantes de esa región o de ese lugar, en el nivel semántico, para decir sí, dicen bien. ¿Sí? ¿Llegaste tarde ayer? Bien, llegué tarde. ¿Qué quieren decir con eso? Bien quiere decir sí en este caso, pero no quiere decir que sea incorrecto, sino que está bastante aceptado y para ellos es normal y para ellos es común y para ellos es correcto. O también podemos mencionar algunas palabras, por ejemplo, al decir hilo vasco. Fíjate que fui a hilo vasco ayer. Es el pronunciar hilo vasco parece que lo estoy diciendo con J en lugar de decir hilo vasco, hilo vasco, hilo vasco. ¿Qué pasa entonces? Estoy alterando en este caso el nivel fónico porque tiene que ver la pronunciación y la entonación. O por ejemplo, cuando alguien le dice jalú, jalú, salú. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ese tipo
de distinciones o de cambios en cuanto a la pronunciación es lo que constituye el nivel fónico. Entonces tenemos la comunidad lingüística, se distingue o puede categorizarse en tres planos o tres niveles: fónico, morfosintáctico, que también lo podemos identificar o conocer como morfológico, y semántico. Ahora vamos a ver que dentro de las variedades lingüísticas o el uso de las variedades lingüísticas promueve la aparición de códigos particulares, y este es el subtema que va en esta lámina, en esta parte de la presentación. Cuando hablamos de códigos lingüísticos particulares, vamos a hacer mención o vamos a conocer o vamos a aprender en este tema tres términos o tres códigos particulares. ¿Cuáles son? Jerga, tecnicismo y cultismo. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro de lo que acabo de mencionar, de las variedades situacionales, las variedades sociales y las variedades regionales, se utilizan códigos particulares, ¿sí? Esto va inmerso o esto va, digamos que de manera oculta o de manera disfrazada dentro de esas variedades que he mencionado. Y por eso es que al hablar del español, al hablar de la lengua, hay una riqueza inmensa y hay una variedad distinta. Usted puede decir el mismo mensaje de un montón de maneras diferentes y se le puede comprender y le pueden entender. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es conocer o manejar a qué hago referencia cuando hablo de jerga, de tecnicismo y de cultismo. En el caso de la jerga se usa en grupos pequeños de amigos o hablantes dedicados a una actividad específica. En este caso, ¿qué quiere decir? Que la jerga es un conjunto de palabras. Sí, es un conjunto de palabras que se utilizan en grupos que entre ellos se entienden perfectamente por diversas razones. Puede ser porque son de la misma edad, puede ser porque son de la misma profesión, puede ser porque son amigos de la misma región, etcétera. Entonces, son palabras que también debo aclarar que son difíciles de entender para las personas que no los conocen. ¿Sí? Si por ejemplo hablo de una jerga en términos médicos, yo que no soy doctora, yo que no conozco de la parte médica, puedo escuchar parte de la jerga de un médico y no la voy a entender. ¿Por qué? Porque esta jerga, la jerga médica, pertenece al grupo de personas que se dedican a esta actividad, a esta profesión. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y saber que una jerga es algo o es un conjunto de palabras que manejan ciertos grupos, pero que no todos la van a conocer. Y es ahí donde se viene la parte de saber que nosotros no lo conocemos todo, no lo sabemos todo, no hay nadie o es muy, muy, muy extraño que haya alguien que conozca absolutamente todas las palabras, como si fuese un diccionario. Hay casos en los que probablemente tenemos que buscar o recurrir al diccionario, a internet o a alguna fuente para saber qué significa. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Les voy a mencionar algunos ejemplos de jerga que se puede ver desde el plano social o desde el plano profesional, ¿verdad? Ya les mencionaba que esto está inmerso en las variedades que ya mencioné en la parte previa de la clase. Si, por ejemplo, hablamos de la jerga psicológica, al hablar de un psicópata, probablemente la idea que tengamos nosotros de un psicópata no es la misma que la que tiene una persona que ha estudiado psicología y que sabe qué implicaciones tiene eso. Si hablamos de la jerga médica, yo puedo decir o se puede manejar qué es un cuchillero en la jerga médica. ¿A qué hago referencia con un cuchillero? ¿Se les ocurre algo en términos médicos? Probablemente a algunos se les viene algo a la mente. Si se le ocurre algo, escríbalo en el chat. Un cuchillero en términos médicos. Suena un poco extraño, un poco despectivo, ya lo vamos a ver también a qué hago referencia con decir un cuchillero, pero es la persona que se dedica a hacer cirugías, es un cirujano. ¿Por qué? Porque utiliza un bisturí y porque utiliza esta herramienta para poder hacer su trabajo. O también el término amputación en la jerga médica, amputación. Probablemente sepamos qué es, pero probablemente alguien escuche, le van a hacer una amputación y no entienda. ¿Por qué? Porque no maneja la jerga médica. Ahora nos pasamos a la jerga docente. Vaya, es lo que manejamos nosotros, todos sus profesores de todas sus materias. Al escuchar, por ejemplo, la frase no tiene mucha pedagogía,
pueden entenderlo, pero alguien que no sepa qué significa pedagogía, entonces no va a entender o no va a comprender al 100% lo que quieren decir en esa oración. Otro ejemplo, me agrada la didáctica que emplea ese docente. Didáctica. Si no soy de la jerga docente, probablemente no voy a conocer. Si no manejo la jerga docente, probablemente no voy a saber qué significa didáctica. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que dentro de las jergas son palabras que se utilizan en grupos pequeños. No quiere decir que si usted no es médico no puede saber qué es una amputación. Claro que sí, lo podemos saber, pero el conocimiento es mucho mayor si nosotros nos especializamos en esa área. Por ejemplo, en términos militares, una parte de la jerga puede ser si alguien le dice está reparando el fuselaje, está reparando el fuselaje. ¿Qué es el fuselaje? Es la parte externa del avión, es el cuerpo, la estructura de un avión. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ni idea de qué es el fuselaje? No voy a comprender, ¿sí? O por ejemplo en el ámbito de la construcción, voy a utilizar un andamio para hacer ese trabajo. Le puede decir un albañil, una persona que trabaja en construcción. ¿Y qué es un andamio? Entre ellos se pueden entender, porque es parte de su jerga, porque es parte de lo que conocen, porque es parte de lo que emplean. Pero si alguien no conoce de esa parte o de esa profesión o de esa actividad, es muy probable que no le va a comprender, no nos va a entender. Ahora vamos con el otro código particular, que son los tecnicismos. En el caso de los tecnicismos son vocablos o son palabras relacionadas a ambientes científicos y especializados. Aquí tenemos el nombre nos puede servir de base. Tecnicismo tiene que ver con lenguaje técnico, ¿sí? ¿Que está relacionado con la jerga? Sí, solo que acá ya está más centrado a la parte científica o especializada, y una característica que se tiene de esto es que no admiten sinónimos. ¿Por qué? Porque ya están establecidos y porque esa palabra no se puede cambiar ni usar o sustituir por otra que sea su sinónimo. Algunos ejemplos de tecnicismos igual están relacionados a distintas áreas. Puedo mencionarles, veamos, analgésico, barítono, software, estetoscopio, hipertenso, jurisdicción, web, jurisprudencia, que son palabras técnicas que alguien que conoce sobre ellas las puede utilizar, o que alguien que conozca sobre ellas y la escucha, o que conoce sobre esa área y escucha, sabe perfectamente a qué parte o a qué situación está haciendo referencia. Entonces el tecnicismo son palabras o vocablos relacionados a ambientes científicos y especializados. O sea que tienen un significado muy preciso, ¿sí? Y están limitados al círculo en el que se utilizan. Por ejemplo, si hablamos de hipertenso, el ámbito de medicina, ¿cómo voy a hablar yo en cualquier situación o en cualquier contexto de hipertensión si no tiene nada que ver con eso? O si no estoy hablando de un diagnóstico médico o de una enfermedad o de un trastorno de salud. Y ahora nos vamos a pasar a la tercera, el tercer código particular, que es el cultismo. En este caso, los cultismos son palabras de origen greco-latino que no han sufrido variaciones y se mantienen vigentes. O sea que los cultismos, aquí está la clave, son palabras de origen greco-latino. O sea que derivan del griego o de la lengua de los romanos, que es el latín. Si usted ha puesto mucha atención o se ha fijado cuando busca significados, hay algunas palabras que le salen del latín y le sale la palabra o le sale el prefijo o el sufijo del que se deriva, o del griego y le sale la palabra o le sale el prefijo o el sufijo del que derivan. ¿Qué quiere decir entonces? Que un cultismo es una palabra de origen greco-latino. O sea que tiene una tradición o que viene desde hace muchísimos años, muchísimos siglos, pero que se sigue utilizando. Entonces, en este caso, podemos mencionar palabras como esotérico, praxis, cátedra, malévolo, etimología, astronauta, cibernauta, cefalitis, crioterapia, que son palabras que si usted va a buscar al diccionario o a internet o alguna fuente confiable, le va a parecer que son palabras que vienen de la tradición griega o romana, o sea, de hace muchísimo tiempo, y que se sigue manteniendo y que nosotros las utilizamos y a veces ni siquiera sabemos
¿Y cómo voy a saber si es cultismo? Hay que conocer o hay que saber que viene o que es de origen grecolatino y que no han sufrido variaciones y que las seguimos utilizando exactamente igual. Estas son bastante propias también de ambientes intelectuales y científicos. O sea que podemos darnos cuenta que las variedades situacionales, sociales y regionales se ven influidas y que estos códigos particulares están dentro de esas variedades. Y ya para ir finalizando, vamos a ver o vamos a hablar acerca de otras formas de expresión lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando una expresión no es socialmente aceptada debido a su significado, el hablante puede recurrir a otra para referirse al mismo significado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros podemos escuchar de una manera inadecuada o podemos escuchar de una manera ofensiva o simple y sencillamente no nos gusta cómo suena una frase, una expresión y la matizamos o la utilizamos de una forma distinta para decir el mismo mensaje pero con un diferente tono. He ahí el surgimiento o he ahí la importancia de conocer qué es un eufemismo y qué es un disfemismo. Partiendo con el eufemismo. Un eufemismo es una frase que se utiliza o una expresión que se utiliza para decir de una manera amable palabras que pueden sustituir o palabras que pueden ser poco aceptadas. Si yo, por ejemplo, escucho una frase que para mí suena muy grosera, muy pesada, y la quiero decir de una manera sutil, de una manera menos ofensiva, de una manera un poco más adecuada para no dañar la susceptibilidad de alguien que me escuche o de la persona que me lea, dependiendo de si la comunicación es oral o escrita, entonces yo voy a utilizar un eufemismo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, siento que puedo ofender o que puedo dañar a alguien y digo, no, pero es que va a sonar muy, muy grosero, muy pesado, voy a cambiar o voy a matizar y lo voy a decir un poco menos grosero, entonces va a utilizar un eufemismo. Y tenemos la otra, que es lo contrario, y es el disfemismo. Acá es cuando se habla de una manera peyorativa para acentuar los aspectos negativos de una persona. Peyorativa quiere decir despectiva. O sea que con el disfemismo aquí sí, de verdad que no me interesa y de hecho lo que quiero yo es que la otra persona sienta que el mensaje le va a caer pesado, le va a caer grosero o incluso puedo llegar a ofender, puedo llegar a resultar un poco inadecuado para la persona que me escuche. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el eufemismo lo vamos a utilizar para disfrazar y decir las cosas que sean de manera sutil y que no suene pesado ni grosero, mientras que el disfemismo es lo contrario. Acá yo le doy, así como decimos en buen salvadoreño, patada al pecho y lo voy a decir aunque la otra persona se sienta mal. Voy a mencionarles algunos ejemplos y ustedes van a intentar descifrar si es un eufemismo o es un disfemismo. Y lo escriben en el chat. Si yo, por ejemplo, digo, en la empresa donde trabajo hubo una reducción de personal, ¿eso es un eufemismo o es un disfemismo? En la empresa donde trabajo hubo una reducción de personal. Reducción de personal. ¿Qué será? ¿Un eufemismo o un disfemismo? Es un eufemismo, porque yo no dije en la empresa donde trabajo hubo despidos, o nos echaron, o los echaron. Imagínense qué feo sería en la empresa donde trabajo echaron a varios. Entonces, ¿qué pasa? Que con el eufemismo yo lo he colocado de una manera un poco más sutil y he dicho una reducción de personal. Otro ejemplo, dejarán pasar primero a las personas de la tercera edad. Y eso es un ejemplo de eufemismo o disfemismo. Dejarán pasar primero a las personas de la tercera edad. ¿A qué hago referencia con personas de la tercera edad? Ah, entonces es un eufemismo. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese utilizado ese eufemismo, probablemente hubiera dicho, dejaron pasar primero a los viejitos. O peor aún, dejaron pasar primero a los viejos. Entonces, ¿qué pasa? En vez de decir ancianos, viejos, viejitos, yo digo tercera edad y eso es un eufemismo porque lo estoy diciendo de una manera más amable.
Veamos otro ejemplo. Si yo digo, mi mascota estiró la pata ayer. Imagínense esa oración. Mi mascota estiró la pata ayer. Mi gatito, vaya, mi gatito estiró la pata ayer. ¿Eso es un eufemismo o es un disfemismo? ¿Cómo lo escuchan? ¿Sienten que suena amable o sienten que suena un poco grosero? Decir, estiró la pata. Analice qué es, eufemismo o disfemismo. Elija una y escribe qué cree que es. Es un disfemismo. ¿Por qué? Porque en lugar de decir estiró la pata, pude haber dicho falleció, pude haber dicho murió. O incluso si ya me quiero pasar y hacer un eufemismo de ahí, podría haber dicho pasó a mejor vida. ¿No creen que sonaría mejor? O obtuvo un descanso eterno, por ejemplo, ya suena mejor decir descanso eterno, pasar a mejor vida, a decir estiró la pata. Entonces, al decir estiró la pata, eso es un disfemismo. Otro ejemplo, ayer fui a visitar al Matasanos, fui al hospital a ver al Matasanos. Imagínense esa oración, ¿creen que no resultaría un poco grosera si se la decimos a alguien que trabaja en el sistema de salud? Ayer fui a visitar al Matasanos. Eso es claramente un disfemismo, porque el término, porque la palabra es al médico, al doctor, a la enfermera, no al Matasanos. Entonces el disfemismo suena grosero y puede resultar ofensivo para alguien que lo escuche. También si yo digo, tengo un amigo no vidente, ¿qué es? ¿Eufemismo o disfemismo? Tengo un amigo no vidente. Analice cuál de las dos es. Tengo un amigo no vidente. ¿Eufemismo o disfemismo? Ajá, es un eufemismo. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo de una manera amable, de una manera sutil. No voy a decir tengo un amigo ciego, ¿sí? Porque suena un poco más ofensivo. O peor aún, fíjense que nosotros a veces podemos ser crueles. El decir choco. Porque a veces decimos, ay, no, yo estoy choco. Y a veces lo decimos en son de burla, pero ya al hablar de una persona no vidente en serio y decirle así, ¿no creen ustedes que puede resultar ofensivo? Entonces acá hay que tener mucho cuidado en cuando debemos utilizar los eufemismos para no ser groseros. Y los disfemismos a veces se pueden utilizar en tono irónico, en tono de broma o en un tono de confianza, pero no siempre es bueno utilizarlos porque podemos dañar la susceptibilidad de otras personas. Así que hay que tener cuidado con esto. Ahora vamos a ver un video que es bastante interesante. Es un video animado de un cuento de Salvador Salazar Arrué. El cuento de lo que quiero y no quiero, las magiconerías y otras tonteras. Pues si es que la Firulina le dijo a la Cocolina que tenía uno sus 4 años. ¿Y vos? ¿Qué quisieras tener? Yo nada, ¿y vos? Le dijo la Cocolina, porque quizás quería saber primero para querer una cosa más mejor que ella. ¿Yo? Dijo la Firulina, haciendo así las manos. Una casa de muñecas que tocara uno y le dijeran de adentro. ¿Qué quería la que toca? Pues yo Le dijo ya contenta la Cocolina. Yo quisiera una casa de muñecas que tocara uno y de cada toquido se fuera haciendo uno más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquirrisquitica, hasta que fuera una muñeca también y que al abrir la puerta una criada de manta rellena de zacate viruta le dijera: pase adelante, niña Cocolina, ahí le están esperando sus muñecas rubias para hablar de las niñas de enfrente y de sus novios. ¡Cha! Le dijo con desprecio la Firulina. Vos solo cosas que no pueden ser decís. Decí que quisieras, pero que fuera verdad que se pudiera hacer. Ah, pues entonces, Dijo la Cocolina. yo quisiera una alcancía que se le echara 1 centavo y después otro y después otro. Y cuando le hubiera echado uno como 150 veces, la abriera y ¡tas! Hubieran 12 reales adentro. ¡Tonta! Dijo la Firulina. Te digo que no querrás cosas mágicas. Si eso no es mágico, ¿Cómo no? Dijo ya bien brava la Firulina. ¿Cómo no va a ser magiconería que eche centavos y te salgan reales? entonces, más magiconería es estar queriendo tener y que ni tiene uno nada. Entonces, ¿qué? ¿No quisieras tener más? Yo no quisiera tener un ganchucho con rabia en el estómago que tirara mordidas por todos los huesos de adentro y los hígados y los nervios.
Entonces los que tienen hambre. dijo la Firulina. Yo no quisiera tener una bola de jabón en el galillo para que cada vez que bostezara me salieran bombas redondas. Eso es tener huehuecho. ¡Tonta! Le dijo ya bien brava la Firulina. Yo digo bombas de vidrito de espuma con aire adentro y colores que van volando. Pues aunque sea. Dijo la Cocolina. Porque siempre es tontera. ¿Cómo se va a andar bostezando con tamaña bola de jabón en el galillo? ¿Crees que no te ahogabas ligerito con lo amargo y que además arde en la carne viva? Bueno, pues. Dijo la Firulina. Entonces, ¿qué quisieras y no quisieras tener? Yo quisiera tener y no quisiera tener unos dientes de quitar de noche como los de la niña Casilda. Quisiera porque asusta a uno al que le da la gana y cuando se muere uno no es calavera dientes pelados. Y no quisiera porque soy miedosa en lo oscuro y no me iba a gustar que se estuvieran riendo conmigo toda la noche dentro de un vaso. Yo Le dijo la Firulina. quisiera y no quisiera tener una lamparita en el jundío como las luciérnagas. Quisiera porque me sacarían en carroza de culumbrón y además no necesitaría candela para ir al común y las cucas se espantaban y no me mordían. Y no quisiera porque cuando mi papá me diera pan se iba a quemar la mano. Y también porque en el cine se iban a enojar la gente, se iban a gritar que se caiga el jundío, esa muchachita de adelante que no deja ver bien. Y se tiraron 4 carcajadas y un reempujón cada una, y de ahí salieron corriendo agarradas de la mano haciendo así, y se acabuche. Vaya, muy bien. Después de haber visto y escuchado ese video de la colección Cuentos de Cipotes de Salarrué, escriban en el chat, voy a dar un minutito para que coloquen algunas palabras o algunas frases que ustedes lograron identificar y que es claro que se ha empleado la variación lingüística, que puede ser en su plano regional, en su plano social, en su plano situacional. Escriban algunas que les llamaron la atención, que les dieron risa desde el inicio. Por ejemplo, cuando dice más mejor, porque quisiera tener algo más mejor que ella. ¿Qué otras frases? Que me dijeran de adentro, que alguien se fuera haciendo. Entonces, ese tipo de expresiones, que alguien se fuera haciendo. O solo cosas que no pueden ser, querés. El gran chucho adentro, chucho. Los ñervos. No dijo nervios, dijo ñervos. O cuando le quiso decir, pues aunque sea, le dijo, pues aunque sea. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas no quiere decir, y vuelvo a repetir, que sea incorrecto, porque a veces nosotros nos burlamos y eso tampoco es válido porque hay diferentes registros y lo acabamos de estudiar, lo acabamos de ver. Entonces, es parte de la incorrección a la norma lingüística que se maneja o que se realizan precisamente por no conocerlas. ¿Sí? Después otro y después otro, dijo la niña. Entonces, ¿qué pasa? La expresión, ¿sí? El galillo, el jundillo, son palabras que pueden resultar ofensivas y que uno dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Yo sé que ustedes lo saben, pero a lo que quiero llegar es que en este tipo de vídeos, y hay muchos más, si los quieren ver, son de Salarrué, de la colección Cuentos de Cipotes, hay muchos y pueden causarnos hasta risa, son bastante bonitos, pero en realidad es importante porque nos sirven para conocer la forma de expresión de otros sectores de la sociedad que probablemente nosotros no lo hacemos o sí lo hemos hecho más de alguna vez, pero que nos han corregido. Entonces, ya con eso prácticamente vamos finalizando el contenido. Acá les he colocado las páginas del libro de texto donde podemos encontrar la información de este tema, que pueden encontrar información de relevancia también para complementar su conocimiento o afianzar mejor el tema. Páginas 170 y 171. Entonces, vamos a dejar en este momento el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o alguna interrogante sobre lo que hemos estudiado en este tema, pues es el momento preciso para que lo haga, para que me pregunte. O si alguien tiene también alguna pregunta del desarrollo de la semana pasada del canal 10 de Aprendiendo en Casa, de la asignatura de lengua, pues también si alguien tiene alguna pregunta, hágala sin ningún problema. Y si no hay preguntas, pero hay algo que le llamó la atención del tema, también escríbanlo, ¿sí? Si no hay dudas, igual coloque no tengo dudas, todo está claro, me gustó esto, me llamó la atención esto, no sabía esto. Y de esa forma también me va a servir a mí para quedar satisfecha y saber que ustedes han entendido y han comprendido bien este tema. Así que les agradezco mucho por haberse conectado.
Sé que conectarse un lunes a las 7 de la mañana no es tan sencillo, pero les agradezco por su dedicación, por su disciplina. Los invito a seguir siempre así y pues recuerden que si no se han suscrito al canal, háganlo y para que les sea más fácil y se acuerden de las clases, pueden darle clic a la campanita para que les sea más fácil. Así que les agradezco mucho por haberse conectado. Pasamos a la parte para preguntas y respuestas.